¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, miércoles a miércoles, siempre a las 2 p.m. de la tarde, hora Querétaro, México, en este programa Vital. Vital porque Dios es vital para cada uno de nosotros. Es en Él que encontramos vida, es en Él que encontramos nuevas fuerzas. Es Dios la fuente de todo lo que el ser humano necesita. Y cuando nos sentamos a hablar de Él y a conocerlo y a escudriñar su palabra, encontramos riquezas que nos permiten avanzar en esa dirección que cada ser humano quiere para su vida. Todos queremos avanzar en la dirección que desata vida, que desata paz, que desata esa plenitud que estamos buscando en el ser humano. Y al mismo tiempo queremos dejar huellas eternas, queremos dejar huellas que puedan impactar las vidas de otras personas. Queremos poder caminar una vida con un legado que deje bendición en nuestras generaciones. Queremos, a través de nuestro accionar diario, poder impactar el corazón de las personas que amamos, de las personas que están más cercanas a nosotros, de las personas que tenemos bajo nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad. Pero también queremos dejar huellas en las personas que nos rodean, en aquellas personas que a través de la vida, a través de nuestro caminar, a través de esos momentos que nos toca compartir con otras personas, nosotros podamos ser esas personas que arrojen luz y bendición para cada uno de ellos. Cuando vemos el corazón de Dios en la palabra, nos damos cuenta que el corazón de Dios se mueve de una forma poderosa por amor a las almas, al ser humano, a esas personas que Él diseñó, que Él creó y que creó con propósitos eternos, que creó con planes de bien, con planes de bendición, con planes de poder desarrollar una vida plena, una vida llena de todas las riquezas de Dios para cada uno de nosotros. Y Él late por las almas, por cada ser humano que vive sobre la faz de la tierra. Y Él anhela utilizar a cada uno de nosotros para poder ser generadores de esa luz admirable, de esa luz brillante, de esa luz poderosa, que es la única que nos permite ver la vida de tal manera que podamos sacar lo mejor de ella y compartir lo mejor de ella y dar lo mejor de ella a otras personas. El día de ayer fue un día de una noticia dolorosa humanamente hablando, porque creo que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a entender las verdades de su palabra y lo que estas verdades implican para nuestra vida. Pero hay una verdad en la palabra de Dios que nos cuesta abrazar del todo, abrazar al 100%, y creo que tiene mucho que ver con el no dimensionar la vida eterna en la plenitud que Dios nos llama a dimensionarla. Porque la vida eterna, ciertamente hemos oído muchas veces que la podemos empezar a vivir aquí y ahora. Pero esa eternidad prometida con Dios, ese momento donde ya dejamos de vivir aquí en la tierra, de existir en la tierra, porque este cuerpo físico muere, pero nuestra alma, que es eterna, permanece. Muchas veces no le hemos dedicado el tiempo necesario para entender esta verdad. Y Dios quiere que amemos la vida, ciertamente es así, porque pues la vida es eterna, independientemente si la vivo con Dios o no, el alma vivirá eternamente. Entonces, ¿cómo llamamos a ese momento donde el cuerpo humano deja de existir, pero Cristina no deja de existir? Tú no dejas de existir. Tú sigues viviendo, tú sigues siendo un ser creado por Dios con vida.
Pero está ese momento de trasladarnos de esta vida humana a la vida que es espiritual y sin límite y eterna, donde nuestra alma vivirá con identidad, con todo lo que somos, y vivirá de una manera plena y perfecta para la eternidad. Y justo ayer, pues partió una persona muy amada por muchos que nos congregamos en la misma iglesia y por muchas otras personas más que lo llegaron a conocer. Él y su familia son una persona de impacto, son personas de impacto, son personas que han llegado a ese lugar de decir, Señor, me rindo a ti. Tú eres el Dios de mi vida, tú eres la razón de mi existencia, tú eres la motivación de mi accionar, de mi pensar, de mi sentir. Y Dios se ha convertido para la familia entera en el centro de su caminar. Y el día de ayer partió Gustavo Roqueñi, esposo y padre de esta familia de la que estoy hablando en este momento. Y después de una batalla en su salud física por más de 2 años y medio, donde vimos a Dios manifestarse, vimos a Dios obrar, hacer milagros. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque el punto de esta tarde es poder aferrarnos a la vida eterna, aferrarnos al concepto de vida que Dios quiere que tú y yo entendamos. Porque ciertamente es difícil decir adiós y saber que en esta tierra no vamos a poder convivir con esa persona más tiempo. Pero esa verdad absoluta de Dios que está por encima de nuestro tiempo limitado aquí en la tierra, porque ciertamente es un tiempo limitado en la tierra, es una verdad que nos habla de una vida que continúa, de un traslado nada más de la vida aquí terrenal a trasladarnos para aquellos que conocemos a Dios y que caminamos con Dios, para ser trasladados a esa vida prometida, a esa vida por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, esa vida que todos anhelamos tener después de la vida en la tierra. Y es ese tema, ¿verdad? Que la vida continúa, que la vida sigue. ¿Y dónde está enfocada nuestra mirada? ¿Dónde está enfocado quiénes somos tú y yo y hacia dónde vamos y qué es lo que pretendemos y anhelamos para nuestra vida eterna, para ese constante, esa vida que continúa? Hemos estado hablando estas semanas atrás de la importancia de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, de buscar las promesas eternas, de estar adorando a Dios en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles y buscar esa respuesta de Dios. Y justo hablando de Gustavo, creo que la mayoría de nosotros nos enfocamos en una cosa y yo no estoy en contra de ello, al contrario, creo que Dios hace milagros físicos, creo que Dios sana enfermedades y que es parte de las manifestaciones gloriosas que vamos a ver en este tiempo. Sin embargo, cuando nos enfocamos en lo que tú y yo queremos que Dios haga, en esa respuesta que queremos que Dios dé, pero ese enfoque está de acuerdo al anhelo de nuestro corazón humano, al anhelo de limitarnos a la vida aquí en la tierra, porque es la vida aquí en la tierra la que tendemos a valorar por encima de la vida eterna. Y justo ahí creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y ministrar nuestro espíritu, ministrar nuestra alma y llevarnos a un mayor entendimiento del concepto vida. Porque el que este cuerpo humano muera no significa que yo, Cristina, no siga viviendo,
que tú que estás hoy conectado a este programa vital, tu vida no continúe. Pues, ¿acaso no se trata justamente eso, lo que Cristo vino a hacer por nosotros? Vino a darnos la oportunidad de seguir en ese sueño y diseño de Dios, que es una vida eterna que nunca acabará, donde va a haber plenitud constante por la eternidad. Creo que es un concepto que no logramos aterrizar al 100% en nuestra mente natural, porque la eternidad es infinita, no tiene fin, es para siempre. Y estamos llenos de estas frases: te amaré para siempre, siempre contarás conmigo. Pero nuestro siempre terrenal tiene un límite. Nuestro siempre terrenal es de aquí hasta que tú y yo vivamos en la faz de la tierra. Pero hay un siempre que realmente es eterno. Hay un siempre que Dios ha planeado para ti y para mí. Y esa debería de ser uno de nuestros enfoques claros en nuestro caminar con Dios. Esa vida perpetua en Dios que anhelamos tener. Esa vida donde los problemas ya no tienen más peso sobre nosotros porque dejarán de existir. Esa vida donde el dolor no será más. Donde el gozo, la alegría, el sentirte pleno será algo de tu día a día y será constante y nunca, nunca se acabará. Eso es lo que sucede cuando partimos en Cristo Jesús de esta tierra. Es justamente eso lo que pasa cuando dejamos este cuerpo de carne, y los que hemos creído en Cristo y hemos permanecido en Él y caminamos en Él, simplemente pasamos al momento de esa vida sin interrupción, donde la maldad no tiene parte ni arte. ¿Qué tan real es esta verdad para nosotros? ¿Qué tan real es este sueño que tenemos de la vida eterna con Cristo Jesús? ¿Es realmente algo que visualizo o es un concepto vago en el que creo firmemente, en el que confío porque Dios lo ha prometido, pero no se ha hecho una verdad tan palpable en nosotros que nos lleve a celebrar el día de nuestra partida, el día de haber cumplido con nuestro propósito terrenal para poder entrar a esa vida prometida en Cristo Jesús, a esa vida eterna. Realmente, porque suena hasta raro, sería como no anhelar morir, porque no moriremos, simplemente pasamos de este cuerpo de carne al cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para nosotros. Pero sería el anhelo de ese cuerpo glorificado, sería el anhelo de esa vida eterna, el anhelo de realmente estar en el cielo. Y creo que el ser humano seguimos todavía anhelando demasiado la vida de la tierra y lo que eso conlleva, las cosas buenas que podemos disfrutar aquí en la tierra, el poder compartir con los seres queridos que tenemos, con las personas que nos rodean, con las que podemos disfrutar de la vida aquí, terrenalmente hablando. Pero de repente hacemos de la vida en la tierra un concepto perpetuo, un concepto del que nunca quiero yo apartarme, un concepto en el que quiero permanecer, porque nadie dice, pues quiero morir, ¿no? Por lo menos en el sentido de un anhelo que produzca gozo o alegría. Muchas personas que viven situaciones difíciles, que están en una depresión profunda, que están en batallas profundas, posiblemente deseen
morir como una forma de escape al dolor, a la angustia, a la aflicción, pero no como motivo de gozo, sino como un motivo de cansancio, de decir, no puedo más. Entonces la pregunta es, ¿hay en nosotros como hijos de Dios el anhelo genuino de ser trasladados de esta vida a la vida eterna con Dios, a un cuerpo glorificado, donde ya no soy parte de este mundo, pero sigo vivo y viviendo la plenitud que Dios ha prometido para siempre? ¿Es eso el máximo anhelo de nuestro corazón? La razón que me hace también el descubrir a Dios y querer descubrir más de Él para amarlo y vivir con Él para la eternidad. Y entonces el anhelo se vuelve, quiero vivir para ti en la tierra. Y la razón por la que quiero vivir para ti no es solamente por lo maravilloso que eres y lo grandioso que eres, sino porque hay millones y millones y millones de personas que no te conocen. Y su destino está en riesgo de sufrimiento eterno. Y yo que he descubierto a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque eso es lo que me dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces si Él es el camino, la verdad y la vida, y yo lo he descubierto a Jesucristo, y quiero más de Él, ¿acaso no debería de ser la motivación grandiosa de nuestra alma o apasionada de nuestra alma, como es la misma pasión de Cristo? ¿Qué es la pasión de Cristo? Las almas. Lo acabo de decir hace un momento. Las almas es el latir de su corazón, el que tengan el destino eterno que Él diseñó para la creación humana. Entonces, el anhelo del corazón de Dios es que todos seamos salvos, que todos entremos a la promesa de la vida eterna con Él, para que nunca tengamos que sufrir. Y si el anhelo de Dios es ese, ¿no debería ser primero nuestro anhelo que nuestro cuerpo sea glorificado y entremos a la eternidad? Y segundo, porque el primer mandamiento es amar a tu Dios por encima de ti mismo. Amar a nuestro Dios nos lleva a esa vida eterna, a esa vida plena, a esa vida gloriosa. Y el segundo mandamiento me lleva a amar mi vida como Dios la valora, a darle el valor a mi vida que Dios le da. Y mi valor es eterno, ¿sí? Y entonces debo de caminar mi vida de tal manera que yo valore lo eterno, que yo le dé prioridad a lo eterno, porque ahí es donde permaneceré en la eternidad. Y quiero permanecerla, esa eternidad con Dios. Y entonces, si ese es mi deseo, el segundo mandamiento habla del prójimo. Y habla de que yo ame al prójimo como me amo a mí mismo. Entonces no sería amar al prójimo el anhelar para ellos esa eternidad con Dios, el anhelar para ellos esa vida que Dios nos promete de plenitud en la tierra, para poder luego pasar a la plenitud eterna con Él, una plenitud terrenal que conlleva la vida espiritual, porque la plenitud terrenal no la puedo tener si no tengo plenitud en el Espíritu, pero la plenitud del Espíritu me lleva a anhelar mi vida en el cielo, mi vida en un cuerpo glorioso que debería llevarme a anhelar que el mundo entero conozca a Dios, al verdadero Dios, al único Dios viviente, al único Dios que puede darme vida eterna, al único Dios que puede restaurar, salvar, sanar, dar vida plena y guiarnos en el camino para la eternidad. ¿Acaso no es el sacrificio de Cristo el camino hacia la eternidad? Porque Jesucristo mismo es el camino. ¿Acaso no es esa la razón por la cual Él entregó su cuerpo y estuvo dispuesto a ser inmolado?
estuvo dispuesto a padecer el máximo sufrimiento que puede padecer el ser humano, y todo por amor, y amor a la creación divina, a esa creación que Dios diseñó para vivir con Él. Porque cuando somos inmolados, es el sacrificio vivo, un sacrificio que conscientemente se rinde en completo a Dios, donde reconozco al Dios verdadero, donde reconozco que solo en Dios puedo tener vida y vida eterna. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Dice que fue inmolado por nuestros pecados, para que tú y yo obtengamos esa vida eterna. ¿Qué tanto soñamos, amados, con nuestra vida en Dios? Yo he estado analizando esto porque amo mi vida en la tierra, ¿sí? Amo lo que Dios me permite hacer para Él y para su pueblo y para la humanidad que no le conoce. Amo el privilegio de poder llevar su palabra para que ésta sea viva y vida y bendición en los demás. Amo a Dios, su palabra viva, pero también amo a mis hijos y compartir con ellos me encanta. Amo a mi nieta, que es un regalo maravilloso de Dios. Es verdaderamente lo que dice su palabra, una corona para los abuelos, y poder disfrutar de esa princesita hermosa que apenas tiene 9 meses y está creciendo y se está desarrollando, y posiblemente tú estás en una etapa donde tus hijos tienen esas edades en las que todavía están creciendo y desarrollándose, y estás deleitándote en esos detalles hermosos que son regalos de la vida misma, regalos de Dios mismo para nosotros, para esta vida aquí en la tierra. Amo la creación de Dios. Cuando observo la naturaleza y lo maravilloso que esta es, hay cosas que para cualquiera pueden ser efímeras y demasiado pequeñas como para prestarle atención. Por ejemplo, me tocó ver a mi nieta hace poco, y estando en mi país, El Salvador, de repente veníamos de un desayuno ya en los últimos días que estuve allá, y en el pavimento del estacionamiento había un grillo, un insecto, pero ese insecto era muy peculiar. Déjame ver si te lo puedo mostrar. Mira, este es el grillo. Los departamentos o apartamentos, dependiendo de cómo le digas en tu país, donde vivo yo y viven mis hijos, están incrustados en una montaña, y hay pues mucha vida del monte, ¿no? Y encontré este grillo y le tuve que tomar foto. ¿Por qué? Porque veo a Dios en él, veo su amor. ¿En qué? En la belleza del grillo, en sus colores, en sus formas del diseño que tienen impreso en su pequeño cuerpo, como ese verde
muy inusual, no muy común, mezclado con ese naranja rojo y con tonos grises, blancos y negros. Y es un insecto que posiblemente tú y yo no lo tomaríamos en la mano porque nos da cosa o no sé. Pero está lleno de belleza. Hay grillos que son grises o tonos tierra, como café. Y pues como que nos llaman mucho la atención y de repente ves un grillo y dices, pues algo tan sin valor quizá para nosotros. Dios lo llenó de tanta belleza y lo hizo solamente para que cuando yo lo viera o alguien lo viera, se deleitara en la riqueza que tiene el grillo. Todo eso es hermoso y lo disfrutamos en la tierra. Y esto es algo diminuto, insignificante posiblemente. Y luego ves los atardeceres y ves gloria de Dios en los tonos que el cielo toma. Esos naranjas, esos rosa, a veces tenues, a veces profundos, intensos. O ves una catarata como la del Niágara, que es inmensa, con una fuerza y una belleza impresionante. Claro que hay deleite y se disfruta lo que Dios ha hecho en la tierra. Pero Jesucristo, al ser inmolado, se hizo a sí mismo un sacrificio viviente. ¿Para qué? Para algo más grande. Para algo mayor que lo que vivimos aquí en la tierra. Que es hermoso. Porque sí, hay dificultad, sí hay batallas. Pero también hay belleza, hay riqueza. Y muchas veces esta riqueza que hay en la tierra nos distrae de ser conscientes si estoy o no valorando la riqueza no conocida del cielo. Si estoy yo de verdad anhelando esa riqueza eterna, de esa vida eterna. Porque si yo no anhelo esa vida eterna, no voy a anhelar las cosas del Espíritu en la dimensión que Dios espera que yo las anhele. No voy a anhelar que otros obtengan esta vida eterna. Y esto le va a quitar un peso a la muerte física, sí. Por eso Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Y yo me pregunto, ¿cómo lo vemos tú y yo? ¿Vemos el morir como una ganancia? ¿Realmente es así? Porque si es ganancia, ¿acaso no debería de producirnos un gozo inusual? Y quiero ser muy delicada en este tema, porque sé el dolor de la pérdida. Y por años hemos estado trabajando en poder hacer duelo correctamente el ser humano y poder sanar las pérdidas. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. Cuando alguien cercano a nosotros muere a este cuerpo de carne, pero sigue vivo porque está en Cristo. Es una hasta pronto, no un adiós. Y sí, nos cuesta soltar, nos cuesta dejar ir. Parece que es una de las batallas que tenemos como seres humanos. Y parece que por eso se nos hace más difícil la vida en la tierra. Porque si te pones a pensar, yo estoy hablando de alguien que fallece físicamente y ese dolor de la partida y de no poder
visualizar cuando volvemos a encontrarnos, ¿sí? Porque ya no habrá ese encuentro aquí en la tierra. Se va, esa persona se va para siempre, pero se va a una vida eterna a la que yo llegaré también en Cristo Jesús. Realmente a lo que nos aferramos es al compartir diario, al disfrutar de esa persona, al tenerla, simplemente tenerla, porque a veces cuando ya crecemos, y si es papá o mamá y ya hacemos nuestras vidas independientes, pues tampoco compartimos con ellos de forma constante. Más si vives en otro país, como es mi caso, o si vives en otro estado, porque vives en un país como México, o Estados Unidos, Canadá, o países en Europa que son muy grandes y vives en regiones distintas. Y no te hablas a diario, y no conversas a diario, no compartes a diario. A veces lo veo yo con hermanos que viven en la misma ciudad. A veces en la semana tampoco te ves a diario. Tal vez te comunicas por WhatsApp y por ahí estás en contacto, pero no compartes. Y de repente cuando compartes lo disfrutas muchísimo porque no han tenido, los tiempos no se han dado para poder reunirse las familias y compartir juntos. ¿De qué estoy hablando? Porque no quiero que pienses que estoy desvariando. Estoy hablando de que muchas veces nos aferramos a un anhelo que está en el sentir, pero que no es una acción constante en nuestra vida diaria. Y dejamos de visualizar la vida eterna que todos anhelamos. Y que anhelamos para nuestros seres queridos. Y que somos llamados a anhelar para la humanidad entera. Porque ciertamente vamos a perder la oportunidad de conversar con ellos y de compartir con ellos en la tierra, pero no estamos perdiendo la vida de esa persona. La vida de esa persona la ha ganado para la eternidad. Ha recibido un regalo eterno y ha pasado a una vida sobrenatural, una vida que supera cualquier cosa que te haga feliz en la tierra. La supera por 1000 y te da plenitud. Y es por eso que este versículo que leemos con ligereza, porque déjame decirte, creo yo que lo leemos con ligereza. Y una de las cosas que Dios está como queriendo hablar a mi vida y revelar a mi vida en este momento que Gustavo Roqueñi partió a la presencia de Dios, que entró a esa eternidad, ya su cuerpo físico no está, y él entró a que su alma descanse para luego estar en un cuerpo glorificado cuando Cristo venga por segunda vez y los muertos resuciten primero y reciban su cuerpo glorificado. Pero esa alma sigue viva y viva para la eternidad. Ya nunca más está en riesgo. El riesgo de perderse no existe más. Lo único que hay es celebración para vida, para plenitud, para algo más glorioso que la gloria que se manifiesta de Dios aquí en la tierra, porque hay gloria de Dios en la tierra. Vaya que sí hay gloria de Dios, pero la gloria de Dios en su plenitud supera cualquier manifestación de su gloria aquí en la tierra. Y dice entonces Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 20, empieza él a decir, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. ¿Cómo? O por mi vida, o sea, Cristo va a ser magnificado en mí.
ya sea que viva aquí en la tierra o aun cuando muera a este cuerpo físico. Cristo será magnificado. ¿Y sabes qué? Estar cerca de la familia Roqueñi me permitió ver una familia adulta, porque sus hijos son mayores de 18 años, sus 2 hijos, amando a Dios en los momentos más difíciles que enfrentaron como familia. Porque si hay algo doloroso, es ver a alguien que amas con todas tus fuerzas, como un padre, una madre, un hijo, sufrir por una enfermedad cruel. Y ver cómo hay dolor sin pausa. Fueron 2 años y medio de noticias cada vez más duras, donde los médicos lo desahuciaron. Perdimos la cuenta de la cantidad de veces que lo desahuciaron. Y Dios hacía algo nuevo y él seguía con vida. Y cuando él medio se recuperaba, llegaba a la congregación y estaba ahí adorando con nosotros y dispuesto a servir. Él anhelaba adorar a Dios con su vida, con su tiempo, con su servicio, con su familia. Fue un hombre, como lo dijo su familia, un hombre con letras mayúsculas, porque después de que conoció a Dios se convirtió en un hombre de verdad, que cumplió los roles del hombre como Dios manda. Y se convirtió en el esposo, en el padre y en el hombre que tenía que ser, en el hermano que tenía que ser, en el hijo que tenía que ser, en el tío que tenía que ser, en el sobrino, en el primo que tenía que ser, en el amigo que tenía que ser, en el hermano en Cristo que tenía que ser. Y toda su familia profundizó su relación con Dios. Y en la prueba lo hicieron mucho más. ¿Y por qué hablo de esto hoy? Porque en su muerte, en la muerte física de su cuerpo, de Gustavo, él magnificó a Dios. Él falleció adorando a Dios. Él falleció amando a su familia. Sus últimos momentos de vida fueron para darle a Dios gloria, honra, para decirle soy tuyo y que tu voluntad se haga en mi vida. Para decirle a su familia, los amo. Y estoy aquí con ustedes. Su familia lo amó en todos los sentidos de la palabra amor. Y tú ves a esa familia y dices, mis respetos. Mis respetos a quienes son en el Espíritu. Mis respetos a quienes son en Dios. Wow, Dios magnificado en la partida de un ser amado, no solo por la persona que falleció, sino por los que se quedaron con vida, que anoche, mientras nos despedíamos nosotros humanamente de Gustavo, adorábamos a Dios. Y ellos como familia adoraban a Dios. Y dice después en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es eso para nosotros la muerte de iglesia? Pueblo de Dios, amigos. ¿Realmente entendemos? Una de las personas que comunicó al resto de la iglesia que Gustavo había muerto a este cuerpo físico, dijo, Gustavo Roqueñi se ha graduado. Sí, se graduó. Vivió la vida que Dios quiso que él viviera. Cumplió su propósito. Peleó la buena batalla y se graduó y pasó a la mejor vida.
que realmente es así, a una vida gloriosa. ¿De qué se trata hoy, Vital? Se trata de apasionarnos por lo eterno. Se trata de verdaderamente apasionarnos por esa vida eterna que a muchas personas se les está escapando de las manos porque no le conocen. Porque se requiere un pueblo que vive aquí en la tierra, el pueblo de Dios, que entienda la dimensión de lo que nos espera al dejar este cuerpo. Y que sea realmente un anhelo el dejar este cuerpo para entrar a la otra vida. Y no decir, no quiero morir, sino decir lo que dijo Pablo en el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿de qué? De mi alegría, de lo que voy a disfrutar, de ver a mi nieta crecer, de ver a mis hijos desarrollarse en su vida de adultos. ¿Acaso no es eso pensar solo en mí? ¿En lo que yo quiero? Porque para Pablo vivir en la carne, vivir en este cuerpo, tenía significado si vivía para Dios. Si vivía una vida que dejaba huellas eternas. Si vivía un legado. En un legado constante. Dejando ese legado, porque su vida se convertiría en legado. No sé entonces qué escoger, dice. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, anhelo tanto mi vida en la gloria de Dios. Anhelo tanto entrar ya a la tierra prometida eterna. Que mi cuerpo sea glorificado. Dejar este cuerpo físico y entrar al cuerpo glorificado. Lo anhelo tanto. Pero si anhelo otra cosa es que la gente que vive en la tierra conozca al Dios que me ha salvado y ha hecho que mi anhelo sea por lo eterno más que por lo natural. Hay mucho que pensar, hay mucho que meditar y hay mucho que rendir. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él lo vio. Él lo está escribiendo porque Él lo vio. Él era su mayor deseo dejar el cuerpo de la carne y entrar en la gloria de Dios eterna. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Por causa de aquellos que todavía no le conocen como deben conocerle. ¿Cuánta gente se congrega en un lugar, pero no conoce a Dios? Y escrito está que Dios dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No lo digo yo, lo dice su palabra. Pero ¿a quiénes les está diciendo eso? ¿A quién está Jesús diciéndoles, apártate de mí, porque no te conozco? Se lo está diciendo a la iglesia. No se lo está diciendo a personas que no han oído de Él. Se lo está diciendo a personas que creen ser cristianos. En Mateo capítulo 7, versículo 23, si me acompañas esta tarde, Mateo 7, 23. Bueno, vamos a leer el 21.
No todo el que me dice Señor. A ver, ¿quién le dice Señor a Jesucristo? El que cree que le ha recibido como Señor. El que cree que le conoce. El que cree que ha recibido salvación y que lo ha hecho a Él su Dios. Si no, no le decimos Señor. Porque solo el que ha creído, el que cree haber creído, le llama a Jesucristo Señor. Porque está, la palabra Señor en el griego está escrita con el significado que reconoces que Él es el único Dios verdadero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que ha creído que cree en mí entrará en el reino de los cielos. Eso está diciendo el versículo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio del trono blanco. El día cuando ya Jesús haya venido y haya un juicio donde se tiene que pesar tu vida para saber si tu vida fue para Dios o no. En aquel día me dirán, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿sabes? El nombre de Jesús tiene poder. Y muchas veces Jesús se ha manifestado a través del ser humano. Porque ha usado el nombre de Jesucristo, pero no porque el ser humano le haya creído a Él en su vida personal. Y entonces les declararé, dice el versículo 23, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y yo quiero ir en este momento a ese mismo versículo, pero a ir a la palabra que dice que nunca los conoció del griego. Esa palabra es ginosko. Ginosko. Y esta palabra significa el estar consciente con toda claridad de quién es la persona a la que digo conocer. Tener conocimiento claro, donde he percibido, donde he resuelto, donde estoy seguro que entiendo la esencia de la persona que digo conocer. Y Jesús dice, no te conozco. ¿Y a quién conoce Jesús? A ver, expliquemos esto porque Él nos conoce a todos, ciertamente, ¿no es así? Él es Dios omnipotente, omnisciente. Está en todo lugar y lo conoce todo. Lo sabe todo. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice no te conozco? Si Él lo sabe todo, está hablando de que yo, Cristina, no entendí que Él no vino a establecer una religión. Él vino a darme una relación con Él. Él murió en la cruz, Él fue inmolado en la cruz para que yo pudiera tener una relación cercana, personal, íntima con Dios, de tal manera que a mí se me revelara el corazón de Dios y entonces fuese revelado la condición de mi corazón. ¿A quién? A mí. Porque solo yo tengo el poder de rendir cualquier condición de mi corazón a Dios para que Dios obre en mi vida y la eternidad sea mía por gracia y misericordia. Conocer. Jesús está hablando, tuviste una religión, pero no una relación conmigo. Memorizaste versículos y creíste de forma de conocimiento intelectual,
pero no creíste en mí, no me rendiste tu corazón, no me llegaste a conocer de tal manera que yo pudiese moverme en tu interior y reflejarle al mundo que hay un Dios vivo que puede transformarte a ti, regenerarte y luego caminar en milagros como una consecuencia de, y no por solamente decir mi nombre, sino porque me conoces también. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Pero Él no solo quiere que yo declare su nombre con poder, Él quiere que yo viva en su poder. Y por eso dice a estas personas que creían seguir a Jesús porque hacían milagros, porque demonios salían de otras personas, porque profetizaban en el nombre de Jesús, pero no vivían para Jesús. Sí. Ayer partió un gigante del reino de los cielos a su morada eterna, pero nos deja una lección de vida, él y toda su familia, que tuvieron que decirle: te entregamos a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestro hermano, te lo entregamos a ti, Señor, para que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es que Él parta contigo hoy, la aceptamos, que no es algo fácil de hacer. Solo lo puedes hacer cuando realmente conoces a Dios y le has creído a Dios en toda su esencia, no solo para que las cosas que nos parecen convenir aquí en la tierra. Tenemos mucho que meditar, pueblo de Dios, y mucho por lo cual buscar a Dios y buscar crecer en Él, para que nuestra vida valga la pena en todos los sentidos. Y dejemos huellas eternas, dejemos un legado de acuerdo al diseño de Dios para nuestras generaciones. Posiblemente nos toque disfrutar, ver a nuestros nietos crecer y a nuestros hijos desarrollarse. Pero ¿qué si no? Gustavo, sus hijos son solteros y partió antes, pero decidió vivir una vida que dejó huellas eternas para que otros podamos imitar. Creo que tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. Te dejo esos versículos esta tarde. Sé que es un mensaje fuerte, pero es de vida. Es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nos invita a poner nuestra mirada arriba y ver la vida como es. Una vida que no termina, que solo continúa al próximo paso, al glorioso y eterno, que nunca cesará. Pero que el día que parta de esta tierra yo me vaya diciendo: he peleado la buena batalla, he cumplido con mi propósito, he vivido para ti y muero para ti, para que en mi muerte tú también seas magnificado. Porque solo paso de muerte a vida eterna contigo, Señor. Bueno, eso es lo que quería compartir contigo hoy, lo que Dios quería compartir con nosotros hoy. Y algo que estoy meditando mucho, porque quiero crecer en esto. Quiero, no antes de morir, rendir mi vida a Dios en esa área. Quiero hacerlo ya, en este tiempo, y anhelar mi eternidad por encima de la vida en la tierra, y que eso me lleve a vivir una plenitud para Dios, que pueda dejar un legado que valga la pena dejar. Bueno, un fuerte abrazo a todos, les amo en el Señor. Ya me pasé de las 3 de la tarde,
Pero gracias por estar aquí, gracias por conectarse miércoles a miércoles a este podcast vital, porque Dios es vital para nosotros y para mí es un privilegio, porque Dios habla a mi vida. Y hoy he sido retada para ir por más. Recuerdan que les dije, ya alcancé mi meta de este año. Dios me ha puesto una nueva meta. Y quiero ir por ella. Quiero todo lo espiritual que Dios tiene para mí, para el 2025. Quiero vivir para Él de tal manera que valga la pena. Y que ese legado trascienda más allá de mis expectativas. Que sean las expectativas de Dios y no las mías. Para poder celebrar mi muerte de este cuerpo. Porque celebré la vida primero. La vida en todo su sentido. La vida aquí y la vida después de aquí. Junto con Dios. Un fuerte abrazo a todos. Les amo muchísimo en el Señor. Crezcamos juntos, avancemos juntos y adoremos juntos a Dios. Vamos por más de las cosas espirituales, porque Dios está derramando su revelación como nunca antes y nos está haciendo crecer a pasos agigantados y nos llevará a una gloria sorprendente para que muchos millones y millones y millones también lo conozcan, le reciban y un día todos nos encontremos en el cielo para disfrutar de la eternidad. Un abrazo, les amo en el Señor Jesús. Casi no puedo ver a personas hoy conectadas en pantalla, cada vez veo menos personas, no sé por qué, pero veo a Mirelis que fue la primera en conectarse, un abrazo fuerte. Veo a Cristina Gutiérrez, que desde que se conectó da gracias por la palabra y digo mujer de fe porque no sabe lo que voy a hablar hoy, pero ella está confiando en Dios y Dios es bueno y fiel. Gracias, Cristina. Martita de Rodríguez, bendiciones para ti también, gracias por bendecir mi vida. Damaris Charris Araujo, bendiciones también para ti. Dulce, qué alegría verte conectada. Sandrita, mi amiga bella, abrazos para usted a la distancia. Damaris Charris Araujo, también dije ya, bienvenida y qué rico que te conectaste y que puedo verlos en la pantalla. Gaby Esqueda siempre con sus palabras de cariño. Reina Ramírez Morán, Isabel Rosales, qué bendición. Roxy Parra, qué alegría que están por acá. Les amo en el Señor a todos y a todos los que no puedo ver. Gracias por conectarse. Este programa está aquí por ustedes. Que espero que esta palabra que Dios siembra en nuestra vida traiga mucho fruto, un fruto abundante, de una generación que vive más allá de sus expectativas, una generación que va por todo lo espiritual y que no se va a conformar con menos y que vamos a gozarnos en este proceso de Dios y vamos a celebrarlo a Él, adorarlo, a vivir para Él, pero también celebraremos los millones que se convertirán a Cristo, porque serán millones y Dios quiere usarte a ti. Así que a cultivar nuestra relación con Él y dejar de un lado la religión y dejar que Él cobre vida en nosotros cada día más, porque Él es la palabra viva. Un fuerte abrazo, les amo mucho en el Señor y nos vemos el próximo miércoles, siempre 2 p.m. hora Querétaro, México. Un fuerte abrazo a todos a la distancia. Bye, hasta pronto, chao.